Vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy se titula La oración persistente. La oración persistente. ¿Ok? Versículo de memoria, Lucas 18:8. Tuvimos ayer una palabra muy tremenda en nuestra congregación, en Fuente de Vida Tella. Así que todos los que quieran escucharla pueden pasar a mi canal de YouTube. Ya está dada de alta la predicación. Y también recordarles a todos los que están viendo en vivo esta transmisión, que aquí en Facebook, donde estoy transmitiendo, abajito está el link del PDF para que vayamos llevando la enseñanza paso a paso. Y los que estén viendo esta transmisión en diferido en el canal de YouTube, pues aquí en los comentarios también está el link para descargar el PDF de la enseñanza. Y me da mucho gusto que muchas personas que no son de Fuente de Vida, que son de otras congregaciones, pues siguen estas enseñanzas. Así que tremendo, gloria a Dios, me da mucho gusto. Muy bien, entonces estamos en la oración persistente, verso de memoria, Lucas 18:8, que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Obviamente estamos analizando la parábola de la viuda y el juez injusto en el contexto de la reactivación de nuestro ministerio de oración. Queremos ser una iglesia de oración, queremos entender que las cosas no se logran solamente con la capacidad humana, con nuestra capacidad organizativa, con nuestros dones y talentos. Gloria a Dios por todo eso, pero las cosas no se logran solamente con metodologías humanas. Tenemos que orar. Si queremos la intervención poderosa de Dios en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, tenemos que ser iglesias de oración. Tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiendo la intervención de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia. Yo tengo la costumbre de orar las 3 P's. Todos los domingos oro las 3 P's. Bueno, también antes del domingo oro las 3 P's. Pido la presencia de Dios para el culto del domingo. Pido la palabra de Dios que sea predicada sin contaminación de hombre, que salga pura la palabra de Dios, y le pido al Señor por su pueblo, presencia, palabra y pueblo, por su pueblo, que el pueblo llegue, que el pueblo llegue. Hay personas que me han dicho: yo no iba a ir a la iglesia, pero sentí algo, me vestí y vámonos, llegué a la iglesia. Cuando estoy en la iglesia, yo digo: ¿cómo llegué? Yo no quería venir. ¿Por qué? Porque hay intercesión, ¿ok? No podemos tener resultados sobrenaturales si no oramos. Tenemos que estar orando, tenemos que ser gente de oración. Tiene que orar por sus discípulos. Usted dice: mis discípulos no se levantan, son unos fodongos, son unos flojos, no quieren pagar el precio. Bueno, tiene que orar por ellos, por sus discípulos, por sus pastores, por su iglesia, por los líderes, por los eventos, por el Congreso de Varones, Congreso de Mujeres, por el aniversario de la iglesia. Tiene que orar, tiene que orar, tiene que orar para que podamos ver la mano de Dios moverse en nuestra vida. Un ministerio sin oración es un ministerio que va a tener resultados meramente humanos. Solamente eso va a tener resultados humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a la introducción. Dice: Dios está deseoso de intervenir favorablemente en nuestra vida. Él ya autorizó todo aquello que pudiéramos necesitar y mucho más. Nada nos falta en Cristo y el reino de Dios está a nuestra disposición. Pero, ¿por qué muchas veces no nos vemos sujetos? Perdón, pero ¿por qué muchas veces nos vemos sujetos a las limitantes de este mundo? ¿Por qué no vemos muchas de las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida? ¿Por qué hay cosas que no hemos podido vencer? Jesús diría: por vuestra poca fe. Esa sería la respuesta de Jesús. Porque aunque ya lo tenemos todo en Cristo, lo tenemos en un ámbito
espiritual. Es necesaria la fe para extraer esos recursos divinos desde el reino espiritual a nuestra esfera de existencia. Amén. Muy bien, vamos entonces, voy a pedirle a 3 hermanos que me busquen Colosenses 2:10, Efesios 1:3 y Efesios 3:20. Vamos a responder las tres preguntas. Colosenses 2:10, Efesios 1:3 y Efesios 3:20. Vamos a responder esas 3 preguntas. ¿Cuál sería la respuesta de Jesús cuando hay cosas en nuestra vida que están trabadas, que no se han podido resolver? ¿Qué nos diría Jesús sabiendo lo que él decía a sus discípulos? ¿Y cuál es la respuesta nuestra? La respuesta nuestra sería, bueno, esta situación no se ha podido resolver porque, bueno, tal vez no es la voluntad de Dios. Recuerda que en Dios a veces hay sí y a veces hay no. Eh, no es el tiempo de Dios. Dios te ha querido bendecir, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. Este tipo de respuestas nosotros daríamos de por qué hay cosas en nuestra vida que no se han solucionado, aunque sabemos que son la voluntad de Dios que se solucionen. La sanidad de una enfermedad, la restauración de un matrimonio, la venida de un familiar a los pies de Jesús, que alguien salga de las drogas, que alguien salga del homosexualismo, que haya, no sé, que se solucione un problema laboral. Todas esas cosas sabemos que son la voluntad de Dios. Aún en las cosas, hermanos, que nosotros, por nuestras malas decisiones del pasado, acarreamos consecuencias negativas para nuestra vida, aún en esas cosas que bien merecido lo tenemos, aún en esas cosas, Dios quiere intervenir favorablemente en nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué no pasa? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ya las dije. Oh, tal vez no es el tiempo de Dios, no es la voluntad de Dios, etc. Pero ¿cuál sería la respuesta de Jesús? Jesús diría, por vuestra poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros argumentamos de otra manera, ponemos siempre la responsabilidad en Dios. No es el tiempo de Dios, Él no ha querido, no es la voluntad de Dios, no quiere bendecirte, o Dios no te ha autorizado esa bendición. Cuando hablamos de esa manera, quitamos la responsabilidad de nosotros y la ponemos en Dios. Pero la respuesta de Jesús seguramente sería por vuestra poca fe. Es decir, el problema no está en Dios. Dios ya autorizó la bendición. Dios quiere intervenir favorablemente en tu vida. Dios quiere hacer las cosas de una manera tan grande, pero eres tú el que no cree, el que no está orando, el que no está haciendo la tarea. Acuérdense cuando Jesús oró por Pedro, Jesús oró y le dijo, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe, lo crucial para ti, Pedro, es tu fe, para que tu fe no falte. Yo estoy orando por ti por eso. No estoy orando para que el Satanás no te zarandee, no te va a zarandear, pero yo estoy orando para que tu fe no falte, porque lo crucial en tu vida, Pedro, es la fe. Entonces, tenemos que partir de este punto, entender que el problema no está en Dios. Él quiere, y ahora lo vamos a comprobar con los pasajes bíblicos, Él quiere bendecirnos, pero somos nosotros los que no estamos teniendo fe y orando de la manera en que debemos orar. Ok, entonces vamos a contestar el punto número 1. A ver, ¿quién ya lo buscaron? Bueno, vamos a ponerlo acá en la pantalla. Ok, vamos a ponerlo. Ahí va. Ahí está. Bueno, dice, ¿qué declara Colosenses 2:10 acerca de cómo estamos aquellos que tenemos a Cristo? ¿Qué es lo que dice? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está la respuesta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Completos en Él. La palabra completo viene del griego plero, que significa repleto. Repleto significa.
rebosar, atiborrar, atestar. Eso significa. ¿Qué quiere decir esto? Que nada nos falta. Me falta mi novia, me falta mi esposa, me falta dinero. Si yo tuviera este coche, si yo tuviera este trabajo, entonces serviría a Cristo. No, no, no. No te falta nada. Que no lo usamos por ignorancia, eso es otra cosa. Pero de que lo tenemos, lo tenemos. No nos falta nada en Cristo. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta. Vamos al siguiente. A ver, quiero ver algunas respuestas. Punto número 2. ¿Qué declara Efesios 1:3 acerca de cómo nos ha bendecido Dios en Cristo? Vamos a Efesios 1:3. Me encanta este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Acá estamos viendo un verbo en pasado. Ya sucedió. Ya sucedió. No hay que convencer a Dios. No es que déjame que yo voy a negociar con Dios, a ver si lo agarro de buenas y entonces Él, según su misericordia. No, Él ya nos bendijo, ya sucedió, ya pasó, ya Dios autorizó la bendición. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Entonces, Marcia Morán contesta con toda bendición espiritual. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué declara Efesios 1:3 acerca de cómo nos ha bendecido Dios en Cristo? Con toda bendición espiritual. ¿Qué es todo, hermanos? Todo es todo, ¿verdad? Todo, no hay ninguna necesidad, ya fue todo suplido. El detalle que vemos acá en este pasaje es que la bendición está en lo espiritual. ¿Qué significa eso? Que no nos llega como Amazon o como Mercado Libre, una caja a la puerta de la casa y aquí está tu bendición. No, la bendición ya está dada, pero está en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos que, por la fe, tenemos que entrar al reino, tomar la provisión y traerla a nuestra esfera de existencia. ¿Ok? Vamos a la tercera pregunta. Aquí estamos viendo el favor de Dios por nosotros. ¿Qué declara Efesios 3:20 acerca de cómo Dios quiere responder a nuestras oraciones? Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que lo que nosotros estamos pidiendo al Señor, Él quiere darnos aún más. O sea que nos quedamos cortos. Cuando yo oro, Padre, ayúdame, mira, que me suban el salario. Cuando nosotros oramos, Dios dice, te quedas corto de lo que yo quiero hacer en tu vida. Padre, te pido que se solucione mi matrimonio. Bueno, Dios entra hasta la cocina, no solamente soluciona su matrimonio, sus hijos vienen a Cristo, sus abuelos vienen a Cristo, sus deudas son pagadas. Una cosa grande, Dios hace las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Rebasa nuestras expectativas, dice María. Rebasa nuestras expectativas, nos deja con la quijada en el piso, decimos, wow, wow, o sea, esto es más de lo que yo pedí, esto es más de lo que yo esperaba. Cuando veo las iglesias de Tequit, casa de oración, tierra prometida, wow, mi quijada se cae al piso, digo, wow, esto es mucho más de lo que yo imaginaba que pasaría. ¿Sabe cuál era mi fe cuando iniciamos Fuente de Vida en el año 2007? En el año 2007, mi esposa y yo iniciamos Fuente de Vida en la sala de nuestra casa, con 6 personas, pastora Rebeca, mi hermano que ya está con el Señor, Benito, unos vecinos, y así iniciamos. ¿Sabe cuál era mi fe?
Mi fe era tener un grupo de 20 personas en el patio de mi casa. Le puse piso al patio, compré una lona, puse un toldo, compramos unos ventiladores, algunas sillitas, unas de plástico, unas de metal, una de la Pepsi, otra de la Coca, ahí estaban las sillitas, una pequeña bocinita, marca Phonic. Esa era mi gran fe, esa era mi gran fe. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Ha hecho el Señor cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Veo Peña de Oreb yendo a los anexos, veo la casa hogar con niños, y yo digo, Padre, tú te vuelas la barda. Nosotros pedimos, ay, Padre, haz esto, lo otro, y el Padre se va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Allá es donde vemos que Dios no es poquitero, Dios no es que me pides una migaja y te voy a dar media migaja para que aprendas a ser humilde, para que aprendas a esperar, para que no. Nuestro Padre dice que Él nos da la medida apretada, rebosante, remecida, la medida nos la da grande nuestro Padre. Eso es lo que Dios quiere. El problema está en nuestra fe. El problema está muchas veces en nuestra fe. Omar Briceño comenta, Salomón pedía sabiduría y Dios le dio mucho más de lo que él no pidió por no pedir cosas vanas. Un ejemplo. Abby y yo nunca pedimos que haya una casa hogar con alberca, pero ahí está, ahí está, ahí está. Gloria a Dios, gloria a Dios, Él lo hace, Él lo hace. Es tremendo nuestro Padre, dice el pastor Rubén, amén. Dios es bueno en todo tiempo, dice María Sauri, amén. José Acosta, nuestra oración como matrimonio es que el Señor nos fortalezca en todos los ámbitos para servirle y Dios nos ha respondido inmensamente. Sí, una vez estaba yo orando, esto es una enseñanza muy hermosa que el Señor me dio. Estaba yo orando y yo le decía al Señor, le decía, Padre, necesitamos dinero, necesitamos recursos para la casa hogar, estamos limitados, estamos cortos, estamos apretados. Y esta semana llegó un niño, yo seguía orando, Padre, bendícenos, bendícenos. Y al día siguiente, boom, 2 niños más. Y yo, Padre, ok, estás enviando niños, pero bendícenos, bendícenos, bendícenos. Y luego llegaron 3 niños más. Y fue una semana que recibimos un montón de niños recibimos esa semana. Y Dios me mostró que las grandes riquezas que Él nos da no son centavos devaluados, pesitos humanos, no son terrenos, no son edificios y equipos. Las verdaderas riquezas de Cristo son las almas que Él nos da. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos bendijo mucho más allá. Yo estaba pidiendo pesitos, monedas, billetitos. Pero ¿qué es lo que nos dio Dios? Almas inmensurablemente valiosas. Obviamente luego empezó a venir la bendición económica, ¿no? Porque Dios nunca ha desamparado a sus niños. Oh, qué tremendo, pastora Ávico. Oh, no nos pregunte cómo, no nos pregunte cómo, porque es Dios quien suple a la casa hogar. Nuestro principal benefactor, gracias a Dios, es Él. Y no es ni el gobierno, ni alguna persona, no, es nuestro Padre. A Él nos debemos, a Él nos debemos. Él es nuestro Padre. Él suple, es Él. Los hombres a veces se molestan y se van con sus ofrendas y con sus bendiciones. Bueno, no, ¿qué podemos hacer? Pero nuestro Padre nunca se va.
Él está con nosotros. Amén. Ok, vamos a continuar entonces. Dice el texto, es maravilloso leer pasajes como estos y saber que Dios ya nos ha concedido todo lo que necesitamos y está listo para intervenir favorablemente en nuestra vida. El detalle es que todo eso está en un ámbito espiritual. Por lo tanto, es necesaria la fe para poder entrar y extraer esos recursos al ámbito natural. ¿Qué tipo de fe? La fe persistente, la fe de la viuda de Lucas 18. Este texto que acabo de leer me recuerda un pasaje que Jesús mencionó cuando le fueron a avisar que Juan el Bautista estaba preso. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué dijo Jesús desde los días de Juan el Bautista? Acá es donde vemos, en este pasaje, a ver si alguien se acuerda y lo pone. En este pasaje vemos que no es que Dios no nos haya querido bendecir, no es que no sea la voluntad de Dios. Bueno, obviamente tenemos que conocer su voluntad. No voy a orar para que Dios me cubra en un robo, no voy a orar para que Dios me ayude a que yo ande con otra mujer o que yo participe en algo indebido, eso es obvio. Pero en todo aquello que nosotros sabemos que no está en conflicto con la voluntad de Dios, Él quiere bendecirnos. Pero en este pasaje que yo le estoy diciendo, a ver si alguien se acuerda, estoy dando tiempo, Jesús nos enseña desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, algo está pasando en el reino, porque Él es el reino, Jesús es el reino, Jesús llega, Él es el reino, Él está en el reino. Jesús toca a un ciego, ¡pum!, sana. Jesús toca a un mudo, ¡pum!, sana. Él es el reino. Cuando Él toca, el reino llega a la persona. Pero ¿quiénes son los que están sanando? Vamos a dejarlo de tarea a ver si alguien se le acuerda y lo comentamos más adelante. Punto número 4. Lea la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, del 1 al 8, y conteste. Vamos entonces a la parábola. Ya lo dijo la doctora Cintia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué más? Y los violentos lo arrebatan. No es que Dios quiera bendecir a uno sí, a uno no. Bueno, a este sí, a este no. Sí, sí, no, 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 sí. No, a ver, vamos a la segunda fila. Está la iglesia. Sí, sí, no, 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 sí. No, 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 sí. Sí, no, no, sí. No es así. No es así. No es así. No es así. Es uno. Es uno que jala la presencia de Dios. Es su hambre. Es su necesidad. Es su fe. Es su desesperación. Como la mujer con flujo de sangre. Ella fue violenta. Ella fue violenta y obtuvo. Por eso Jesús les decía a la gente, tu fe te sanó. Jesús no decía, oh, mi poder te ha sanado, porque entonces estaría poniendo Jesús en él la responsabilidad de quien sana y quien no sana. Pero no funciona así. No es así. No está en Dios quien sana y quien no sana. Está en el hombre. Por eso Jesús decía, tu fe te sana. Vete en paz, tu fe te ha sanado. Sabemos que es el poder de Dios el que la sanó. El poder de Dios sanó, pero Jesús no dice, mi poder te sanó, no lo dice. ¿Qué dice? Tu fe. Porque entraste, arrebataste y ahora estás bendecido. Entonces, lo crucial, hermanos, es la fe. Piensa en cualquier cosa en su vida que no está resuelta. ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios no quiere cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿Será que Dios no quiere que usted tenga una casa propia? ¿Será que Dios no quiere que usted tenga un vehículo propio para ir a la iglesia? Por supuesto, el que no escatimó, a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas?
O sea, si Dios ya nos dio lo más difícil, que para Él sería entregar a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero no hay fe, es el problema. Ese es el problema. No hay fe, y como no hay fe, tampoco hay oración, y como no hay fe y no hay oración, tampoco actuamos en fe. Y nos quedamos diciendo, oh, algún día, algún día, algún día, algún día va a pasar. No, 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 no va a pasar. No va a pasar. Se lo digo, y esto yo le estoy ahorrando décadas, hermano. No va a pasar. Tiene que actuar. Dios responde a la fe. La fe no espera. La fe brinca. La fe arrebata. La fe toma. La fe no espera. La fe brinca. Así decía Smith Wigglesworth. La fe brinca. Y entonces, lo importante es la fe. Y es lo que nos enseña la parábola de la viuda y el juez injusto. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lucas 7:9. No, bueno, yo creo que también está en Lucas 7:19 o Mateo 11:12. A ver, vamos a ver. Nada más quiero corroborar para tener el dato correcto. Lucas 17:9. No, es Mateo 11:12. Sí, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y qué pasaje pusiste? A ver. Lucas 7:19. Ah, perdón, vamos a ver. Puede ser que también esté allá. 7:19. No, ok, es Mateo. No, perdón, Lucas. Es Mateo 11:12. Para que tengamos el dato correcto, el dato exacto. Comenta la doctora Cintia Pastor cuando dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo, quiere decir que hay cosas que impiden que lleguen nuestras oraciones a Dios por alguna dureza de corazón. Sí, sí, muchas cosas pueden producir un bloqueo espiritual. Eh, Nuestra falta de fe, a veces, bueno, en este contexto es falta de perdón. O sea, cuando estamos en la carnota, ¿verdad? Es más complicado, pero la fe, mire, la fe, esto es tremendo, no está circunscrita a gente espiritual, a gente que tenga conocimiento bíblico, no. Hay gente que tiene 2 meses en Cristo y está arrebatando el reino de los cielos. Y todavía dicen groserías, y todavía a lo mejor fuman, pero están arrebatando el reino de los cielos. ¿Me explico? Entonces la fe no es algo que esté, digamos, solamente sea para aquellos que ya saben mucho, ya son espirituales. Claro, ellos también. Pero ¿cuántas personas fueron sanadas en tiempo de Jesús? Que eran personas del vulgo, personas que a lo mejor, bueno, es obvio que ninguna de esas personas tenía su vida en orden, pero fueron sanadas. Ujú. Bueno, entonces vamos a la parábola rápidamente, ya se nos está yendo el tiempo. Dice, a ver, aquí estamos. Ok. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus, perdón, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles?
os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Vamos entonces a responder los incisos. ¿Cuál es el objetivo de la parábola? Según el verso 1, dice acá en el verso 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Podemos poner, para ahorrar espacio en la línea, eh, la importancia de la oración persistente. La importancia de la oración persistente. Ese es el objetivo central de la parábola. Todas las parábolas tenían una enseñanza central, ¿ok? Y en este caso, Jesús nos está hablando de cómo debemos orar. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración persistente, la que no quita el dedo del renglón, como la viuda. Usted ora hoy, mañana, luego en 15 días, luego el próximo mes, luego en un encuentro se le ocurre y entonces pasan los años. No, la oración persistente es hoy, 2, 3 veces, mañana, 3, 4 veces, el miércoles, más veces. Así está, así está, así está, así está, así está. Es lo que Jesús nos está enseñando. Inciso B, ¿a quién representa la viuda? Representa a una persona desprotegida, una persona desamparada, alguien que no puede solucionar su situación. Eso representa a la viuda. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos solucionar? ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer? Muchas. En todo lo que podemos hacer, Dios nos pide que lo hagamos. Usted no ore para congregarse, vaya, congréguese. Usted no ore, Padre, tú perdónalo porque yo no lo puedo perdonar. No, usted lo tiene que hacer. Usted tiene que diezmar, usted lo tiene que hacer. Usted tiene que servir, usted tiene que evangelizar. Son cosas que Dios espera que usted haga. En todo lo que usted debe hacer, hágalo. Y todo lo que usted no puede hacer, ore. ¿Qué no puede hacer? Cambiar su situación matrimonial. ¿Qué no puede hacer? Una sanidad. ¿Qué no puede hacer? Cambiar el clima, cambiar el dólar, cambiar la economía, cambiar a su jefe, cambiar el gobierno. Esas cosas no las puede hacer. Ahí es donde debe orar. En todo lo que pueda hacer, ore, perdón, hágalo, porque Dios espera que usted lo haga a su parte. Los mandamientos hablan de su parte, la parte suya, y la parte que usted no pueda hacer, ore. Muchos padres dicen, yo le he entregado a mis hijos a Dios. Bueno, está bien, porque los hijos son de Dios, pero Dios también le dice, sí, pero yo también te los di a ti. Hay una corresponsabilidad. Inciso C, ¿a quién representa el juez injusto? Bueno, aquí estamos viendo una herramienta dialéctica que usa Cristo en esta parábola. Es una hipérbole que Jesús va a usar un ejemplo negativo, una antítesis. ¿Qué es una antítesis? Es lo opuesto. El juez injusto es lo opuesto de Dios. ¿Ok? Entonces la respuesta pudiera ser, es una antítesis de Dios. Es un ejemplo negativo opuesto a Dios. ¿Por qué está usando Jesús esta figura retórica? Porque Jesús quiere enfatizar la fortaleza de su argumento, la fortaleza de su verdad. Si este juez injusto, que no es como Dios, que es perverso, que es malvado, que es corrupto, hizo justicia, imagínense, cuánto más nuestro Padre, que sí nos ama, que es bueno y que es generoso, no nos hará justicia. Si el malo lo hizo, imagínense Dios, que quiere hacerlo, no lo hará. Por supuesto que sí. Entonces, la respuesta sería, es una antítesis de Dios. Inciso D, ¿cómo fue la fe de la viuda? Insistente, persistente, importuna, sin quitar el dedo del renglón. Ahí estaba, fastidiando, fastidiando, fastidiando al juez. La viuda no soltó al juez hasta que el juez accedió. Inciso E, ¿cómo reaccionó el juez injusto? Hizo
hizo justicia, accedió a la petición de la viuda. Este es el meollo de la enseñanza. Si este juez, que no es como Dios, hizo justicia, ¿cuánto más Dios, que ama la justicia y que está deseoso de intervenir favorablemente en nuestra vida, cuánto más Dios no hará aquello que Él desea hacer en nuestra vida? Muchas de las cosas que usted está pidiendo a Dios que están en su corazón, déjeme decirle algo. Muchas de las cosas que están en su corazón y usted las está pidiendo a Dios, Dios mismo las puso allá para que usted ore. Dios mismo puso esas cosas en su corazón. Tengo el deseo de irme de misiones, de abrir una misión, de tener este ministerio. Esas cosas que usted está orando para que Dios le cumpla, ¿cree que surgieron con usted? No. Es Dios que lo puso allá. ¿Para qué? Para que usted ore y Él se lo dé. Qué hermoso. Qué hermoso cómo funciona. Dios quiere bendecirle, pero necesitamos orar. Por eso Jesús da esta parábola. El texto de abajo dice, esta parábola nos revela grandes enseñanzas de cómo debemos orar para ser eficaces. No es que Dios no haya querido intervenir, sino que somos nosotros que tenemos poca fe. La viuda representa a una persona desamparada que no tiene la capacidad de resolver su situación. El juez injusto es una antítesis de Dios, es decir, lo opuesto, un ejemplo negativo de cómo no es Dios. Si este hombre que no es como Dios, que es corrupto y malvado, accedió a la insistencia de la viuda, cuánto mucho más nuestro Padre, que es justo y bueno, no accederá a ayudar. Vamos a responder, me gustaría escuchar sus respuestas del punto 5 y 6. Vamos a responder el punto 5 y 6. Según esta parábola, ¿cómo deben ser nuestras oraciones para ser eficaces? La primera pregunta, la pregunta 5, y la segunda pregunta, la 6, ¿hasta cuándo debemos dejar de orar? Quiero ver sus respuestas de acuerdo a la parábola. De acuerdo a la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿cómo deben ser nuestras oraciones para ser eficaces? Marcia Morán contesta, persistentes. Esta es la respuesta. Persistentes. ¿Hasta cuándo debemos dejar de orar? María Sauri también da la respuesta correcta. Persistentes, la respuesta 5. O podríamos decir insistentes, inoportunas, sin quitar el dedo del renglón. Amén. Persistentes y con fe. Ok, insistentes, dice Dianita Juan. Candy Carrillo, sin quitar el dedo del renglón. Vero Estrella, insistentes, etcétera. Amén. Ahora, ¿hasta cuándo debemos orar? Marcia Morán dice, hasta ver el rompimiento o resultado. Así es. Así es. Hasta allá. Hasta allá dejamos de orar. No antes, no antes. No pare antes. Hasta que vea el resultado. Anita del Porte, persistentes hasta que sean cumplidas. Pedro Sabido comenta, se deja de orar hasta el rompimiento. Amén. Hasta que ya vemos la respuesta manifestada. A veces la respuesta no va a venir en el formato que usted quiera, ¿ok? A veces yo ya le contesto hace una semana y usted ni cuenta se ha dado, porque a veces la respuesta no viene en el formato. Dios no le da necesariamente lo que usted pide, sino lo que usted necesita. Pero tenemos que entender cuándo ya una oración ya fue contestada. ¿Ok? Nirva comenta, hasta que se haya cumplido lo que pedimos. Dios va a suplir. Ahí sí le digo, no en su formato. Dios va a suplir según su sabiduría. Así que muchas veces usted pensará, Dios no me ha contestado. Pues ya le contestó hace un mes. Y usted ni cuenta se ha dado, porque no vino en el formato que usted quería. No, ahí tenemos que tener sabiduría.
La respuesta no va a venir en la forma necesariamente. Acuérdense qué pasó con Naamán. Naamán tenía en su mente un prejuicio. Ah, va a venir el profeta, va a extender su mano, yo me voy a caer, voy a temblar, voy a hacer esto y entonces voy a sanar. Pero como no pasó así, se enojó. Entonces, despójese de todo prejuicio de cómo va a responder el Señor. No es en su formato, no es en su forma, es en la forma de Él. Pero de que le contesta. Pero de que le contesta. Sí, ora como la viuda, sí tiene la oración persistente. Si no, no. Las cosas van a seguir su curso natural si no oramos. Y el curso natural de las cosas siempre tiende a empeorar. ¿Ok? Nuestra oración debe ser con fe y claros en la insistencia. Hasta el rompimiento, dice Rosalinda, gloria a Dios. Tener mucha fe hasta ver la gloria de Dios en mi oración contestada, hasta que se haya cumplido, sí, amén. Y cuando vemos el resultado hecho por Dios, es tremendo, es glorioso. Y decimos, esto es más de lo que yo me imaginé. Así pasa. Hemos visto resultados de nuestras oraciones del año pasado cuando fue el ayuno de enero, dice José Acosta. Amén. María Luisa, por medio de la oración persistente buscando el rompimiento. Sí, el rompimiento es cuando la provisión espiritual rompe a la esfera de lo natural. Ese es un rompimiento. Eso es un rompimiento espiritual. Ok, vamos entonces a cerrar con el punto número 7. Voy a poner mi carita de otro lado acá. Ok. ¿Cómo contestamos las 3 preguntas que hizo Jesús después de la parábola? Primera pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? La respuesta es sí. Si este hombre, injusto, mundano, perverso, malvado y corrupto, hizo justicia por la insistencia de la viuda, ¿acaso Dios no hará justicia? Ah, pero acá viene una clave. ¿A quiénes? A sus escogidos que claman de día y de noche. ¿Se da cuenta? Aquí Jesús nos está dando una clave. ¿Cómo es la oración persistente? De día y de noche. Hoy, de día y de noche. Mañana, de día y de noche. Pasado mañana, de día y de noche. Así se la pasa. Sin soltar, sin soltar, sin soltar. Mm. Tremendo. Tremenda revelación que nos da Jesús con esta parábola. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Sí es la respuesta. Inciso A. Inciso B. ¿Se tardará en responderles? Jesús mismo responde la pregunta del inciso B. Aquí lo tenemos. ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Aquel hombre malvado, perverso, corrupto, aquel juez injusto, ¿cuánto habrá tardado? ¿Cuánto habrá tardado en responderle a la viuda? 15 días, pensemos. 3 semanas a lo mucho. ¿Cuánto habrá tardado? Oh, pastor, tengo 15 años orando. No, 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 no mienta, no mienta. No tiene 15 años orando. Oró una vez, luego oró 6 meses después otra vez, y luego volvió a orar otro día. No tiene 15 años orando. Pues entonces Dios le está diciendo, bueno, ¿me estás ofendiendo? ¿Soy peor que el juez injusto? ¿Soy peor que el juez injusto entonces? Tienes 15 años orando y no respondido a tu oración. Eso ni siquiera es un testimonio. Ni siquiera es un testimonio eso. No, la verdad es que no tiene 15 años orando. Cuando oramos persistentemente, día y noche, pedimos día y noche, pedimos día y noche, pedimos día y noche, pronto, dice Jesús, pronto, si el malvado aquel pronto hizo justicia, cuánto más aquel que es bueno y desea intervenir y ama la justicia, no va a intervenir pronto. Por supuesto, por supuesto.
¿Se tardará en responderles? No, no se tardará. Es la respuesta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, inciso C, hallará fe en la tierra. Ah, aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Yo acá le sugiero que ponga esta respuesta. Depende de cada uno de nosotros. Listo. Ya. La responsabilidad no está en él. La responsabilidad está en usted. Él ya quiso. Él ya dio. Él ya proveyó. Usted está completo en Cristo. Él ya le bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El reino de Dios está a su favor. Él desea intervenir favorablemente en su vida. La responsabilidad no está en él, está en usted. Y Jesús en esta parábola nos está enseñando cómo debemos orar y por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Cómo debemos orar? Persistentemente, de día y de noche, sin quitar el dedo del renglón, fastidiosamente como la viuda. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes lo van a arrebatar? ¿Quiénes lo van a ganar? El violento en su fe, el que tenga fe violenta. El que esté encima, ese va a obtener la bendición. Los que están, no, que no es el tiempo, que mira, que la voluntad de Dios, que no se mueve la hoja de un árbol. Ahí van a quedar, ahí van a quedar. Por medio de la oración persistente. Amén. Entonces la respuesta del inciso C sería, depende de cada uno. Podemos ver que lo crucial en este tema es la fe. No es Dios que no nos haya querido bendecir o que no sea su voluntad, sino que somos nosotros que no tenemos fe. Y por eso tampoco oramos insistentemente hasta lograr el rompimiento. Yo creo que estamos todos de acuerdo que nos referimos obviamente a todo aquello que sabemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que usted diga, el pastor dijo que tenemos que ser violentos, entonces voy a agarrar a esta mujer. No, no estoy diciendo eso. El pastor dijo que debemos ser violentos, entonces no voy a esperar a que me envíen, ya voy a ser líder. No. A todo aquello que sabemos que es la voluntad de Dios, que Dios ya autorizó, usted tiene que tomarlo. Sanidad, salvación, restauración, bautismo en el Espíritu Santo, dones espirituales, tiene que tomarlo. Tiene que tomarlo. No habla en lenguas, es asunto suyo, no es asunto de Dios. Si Dios quiere, me lo va a dar, yo voy a esperar. Siéntese. No es asunto de Dios, es asunto suyo. Es asunto suyo. Usted tiene que actuar en fe. ¿Qué es la voluntad de Dios? Échese un clavado allá. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a cerrar entonces en el recuadro de la derecha y tenemos allá la imagen de Winston Churchill, él que fue primer ministro de Inglaterra en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, predicó el sermón más corto de la historia, pero uno de sus más influyentes y recordado. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras la Alemania nazi bombardeaba Londres noche tras noche, fue a la Universidad de Eton a hablar, se paró delante de los estudiantes y con su mirada fija en ellos les dijo, nunca, nunca, nunca se rindan. Y se bajó. Ese fue el sermón. Ahí terminó el sermón. 4 años después, la supermaquinaria de guerra nazi sería derrotada y los aliados ganarían la guerra. La debilidad de nuestro espíritu se manifiesta en la deserción, es decir, cuando claudicamos, cuando tiramos la toalla antes de tiempo, y la fuerza del mismo en la permanencia, como la viuda. La fe es mucho más que algarabía, es profundidad espiritual en Dios. La fe verdadera no quita el dedo del renglón y se mantiene en oración hasta lograr el rompimiento. Y el verso de memoria dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Esto
Esto es lo crucial. Vamos a orar, vamos a entrar a esta esfera de la oración persistente. Yo sé que usted ora, pero ahora ore persistentemente. Tenga su lista de peticiones. Ore persistentemente, sin quitar el dedo del renglón, de día y de noche, cada día, de día y de noche, para que pueda ver la mano de Dios. Seamos gente de oración, seamos líderes de oración, seamos iglesias de oración. Si no oramos, vamos a tener resultados humanos solamente. Pero si oramos, vamos a ver la mano de Dios intervenir en nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida congregacional. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a hacerlo. Vamos a orar. Vamos a ser gente de oración. Así que yo les invito a todos que esta noche terminemos este maravilloso estudio, esta bendición, esta palabra tan hermosa. Vamos a cerrar con oración. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te bendecimos, ponemos en tus manos, Padre, esta enseñanza. Queremos ser como esa viuda, Padre. Pon el espíritu de oración en nosotros, la insistencia. Hay cosas sin resolver en nuestra vida, Padre. Muchas. En la vida de hermanos en Cristo, en la vida de familiares. Hay muchas cosas sin resolver. Pero hoy aprendimos que es nuestra responsabilidad venir. Tú no eres injusto como aquel juez. Tú no eres malvado como aquel juez. Y aún así aquel hombre respondió por la insistencia de la viuda. Tú eres bueno, eres nuestro Padre. Nos has bendecido con toda bendición espiritual y deseas intervenir en nuestra vida. Y Jesús nos promete en esta parábola que pronto, wow, nos harás justicia. Nuestro corazón se llena de fe, Padre, para abrazar lo que tú tienes para nosotros. Fortalécenos en tu espíritu y en tu palabra para que seamos gente de oración, gente de intercesión, gente con una fe violenta que no se suelta hasta ver tu gloria, hasta ver el rompimiento. Pido que toques la vida de mis hermanos y lleves su vida a un nuevo nivel de unción, de presencia, de gloria, de manifestación gloriosa de tu mano poderosa. Bendice, Padre, sus vidas. Te lo pido y te doy gracias porque son tus siervos, obreros de tu mies. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow. Tremenda palabra. Atesórela. Mastíquela. En la noche hoy, que esté así, medítela. No se vaya a la cama sin orar. Haga una lista y empiece duro. Dele duro. Dele duro. No suelta el Señor. Pronto verá su gloria. Lo declaramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues buenas noches a todos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto y un abrazo fuerte. Bendiciones.